Saludos, en esta mañana estamos por aquí para presentar el estudio acerca de los patrones de conducta parte 2, basado en Génesis 2:26, donde se lee: E hizo Dios al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces tenemos que en el primer tratado hablamos del pecado, cómo entró el pecado, la restauración del hombre por medio de la fe en Dios y luego la transformación una vez que viene Cristo, muere, resucita y nos envía el Espíritu Santo. Ahora, a la pregunta que vamos a responder hoy. ¿Es el hombre un ser totalmente depravado? ¿Por qué se hizo esta pregunta? Porque hay una teoría religiosa que dice que el hombre nació en total depravación, o sea, incapaz de hacer lo recto. Si nosotros examinamos la Biblia, que es la fuente verdadera, a los que creemos en Dios, podemos ver que una vez que concibió Eva a su primer hijo, Caín, cuyo nombre y significado es por voluntad de Dios, he adquirido varón. Luego vuelve a concebir y nace Abel, que significa aliento. En un inciso, ¿qué vería Eva? Esto es solamente una pregunta hecha del por qué le pondría Eva a Abel ese nombre, aliento. ¿Será que había algo en Caín que no le agradaba a Eva, su madre? Esto es solamente una suposición. Sigamos con la historia de Caín y de Abel. La Biblia dice que en una oportunidad se presentaron ellos dos a darles ofrendas a Dios. ¿En qué consistía la ofrenda? La de Abel en ofrecer un holocausto que siempre indica un sacrificio en honor a la fe que estaba poniendo Abel en Dios, la necesidad que tenía de perdón en Dios y de llevar una vida temerosa delante de Dios. Caín no lo hizo con esta misma actitud, sino que le daba igual traerle a Dios lo que él quisiera, porque él no estaba tomando en cuenta a Dios para nada en su vida. Por eso es que la Biblia señala que hay personas con estas características que dejan a Dios a un lado, no buscan presencia de Dios, no tienen temor de Dios y les da igual la asistencia de Dios. Por supuesto, la Biblia nos relata que a Dios no le agradó, no la ofrenda, sino la actitud de corazón de Caín. Una vez que Caín ve que Dios no acepta su ofrenda, no por la ofrenda en sí, sino por su forma de actuar, se enoja en gran manera contra Dios y decide llevar a cabo el primer homicidio en la humanidad. Fíjense que ya había una muestra de que Caín no había buena voluntad de buscar a Dios, porque en su enfado y en su enojo contra Dios mata a su hermano. Dios confronta a Caín y le dice, estoy leyendo el capítulo 4 y 5, donde dice, más que todo el 4, le dice que cambie de actitud, porque si no cambia de actitud, el pecado se va a seguir enseñoreando de él. Por lo que leemos en la Biblia, a Caín no le importó esta advertencia que Dios le hizo. Entonces vemos muchísimos años más adelante que Caín es un ejemplo de los que son hijos del diablo, porque hacen lo malo,
Dice la Biblia, no como Caín, que era homicida. Entonces, vemos que la teoría de la total depravación, de que el hombre es incapaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, es incapaz de, de ofrecer a Dios en fe un sacrificio al estilo de Abel, porque ya vamos a hablar de otro tema relacionado con este mismo, pues no es cierto. Tenemos la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Lo que no tenemos capacidad es en que el pecado está aquí en nuestras vidas, en nuestros miembros, en nuestro ser, y que el hombre por sí solo no puede erradicar el pecado de su vida. La siguiente pregunta, ¿dónde radica el pecado? ¿En el alma? ¿En la genética humana? Podemos decir que el pecado radica en el alma, que es la esencia del hombre, su naturaleza, ya que en el alma están los asientos de las decisiones, las emociones, y nos hace conscientes de la presencia o no de Dios. La genética tiene una parte que ver, ya que se heredó a raíz del pecado. Lo vimos en el primer audio, cuando se habló de que aún estando en el vientre de su madre, de Rebeca, pues Esaú y Jacob peleaban entre sí estando en el vientre de su madre. ¿Quién les enseñó a los niños que pelearan estando en el vientre de su madre? Nadie. Esto es hereditario. Entonces, ¿dónde radica? Pues radica en el alma. Y el cuerpo ejecuta lo que desea el alma. El cuerpo es simplemente el instrumento de lo que desea el alma, la mente, el corazón del hombre. Eh, la segunda pregunta es, ya la tercera, mejor dicho, antes de la ley, ¿cómo eran juzgados los hombres? Antes de la ley de Moisés, los hombres eran juzgados por su conciencia. La palabra del Señor dice que su conciencia les redarguía, ¿verdad? En todo tiempo. Dios no ha dejado sin conciencia al hombre para que pueda buscar de él la manera de que en el Antiguo Testamento, en la primera parte del mundo, aquellos hombres fueron juzgados por la ley de la conciencia. Es por eso que vemos que un Noé se escapa, ya que era un hombre de fe y recto y temeroso de Dios. Ahí obró la conciencia en Noé y en esa conciencia actuó en fe. Entonces tenemos que los hombres en un principio fueron juzgados por su conciencia. Luego vemos la otra pregunta, que dice, entonces antes de la ley estaba la conciencia, después de la ley está la gracia del Señor. ¿Y en qué consiste la gracia de Dios? Ya que el hombre nace en pecado, en virtud del pecado de Adán y de Eva, nacemos con una tendencia hacia lo malo. Voy a citar el siguiente versículo para que nos podamos ubicar dentro de lo que es la palabra del Señor. La cita está en Romanos 4, versículos 17 en adelante. Dice, como está escrito, no, ya va. En el capítulo 5 dice, 5:12, en el anterior me estaba equivocada. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por causa y por cuantos todos pecaron. Todos hemos pecado. Entonces la palabra nos dice que nosotros ya nacimos con una tendencia a hacer lo malo. La palabra del Señor nos dice también en el capítulo 5:8 de Romanos, dice, mas Dios muestra su amor para con todos nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos vino a ayudar en la carga y en la lucha que el hombre no podía erradicar de su ser el pecado. Y por causa del pecado vino la muerte. Es imposible que un ser humano diga en su corazón o en su mente
que Él no ha pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado, perdón, y estamos destituidos de la presencia de nuestro Dios. Recuerden que leímos en Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir? ¿Que ella lo concibió estando en pecado? No, sino que la condición de pecado ya estaba allí. Cristo viene a morir en la cruz, resucita, nos envía el Espíritu Santo y comienza el proceso del cambio de actitud, de conducta. Ya no es igual. Nos restaura en una relación con el Padre y nos transforma por medio de la relación que tenemos con el Espíritu Santo, quien es nuestra ayuda. Es imposible que nosotros, por solamente desearlo, podamos erradicar el pecado de nuestra vida. Esto es un proceso largo. Cristo lo perdonó de una vez y para siempre, pero entonces comienza el cambio del hombre, la transformación. Lo que yo antes hacía, pues ahora no lo hago. ¿Por qué? Porque la ayuda del Espíritu Santo está en mí. Ayer veíamos el video de la niñita que repetía y repetía las palabras groseras, ¿verdad? Obscenas. Su mamá trataba de decirle no lo hagas, pero la niña insistía e insistía. Así es el pecado en nuestras vidas. Tenemos la conciencia a veces de saber que no le agrada a Dios y sin embargo por la incapacidad del hombre mismo de decir no peco más, pues no puede. Todo lo que está alrededor del hombre lo afecta, pero lo afecta más lo que está en el propio corazón del hombre, en la voluntad del hombre. La pregunta que deseo hacerte antes de finalizar este audio: ¿cuál de las dos decisiones vas a tomar? ¿Vas a ser como Abel, que buscó agradar a Dios, recibió la recompensa de la fe, o mantener una actitud de espalda a Dios como la tuvo Caín? ¿O vamos a ser como ese Noé, que tuvo temor de Dios y a causa del temor de Dios, mejor dicho, a causa del temor a Dios, pudo escapar él de la ira que iba a venir al mundo? No solamente por su fe escapó él, sino su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos. Se dan cuenta que mientras iba a venir el gran juicio terrible contra la humanidad, en el capítulo 6 de Génesis, ninguno de sus hijos tuvieron hijos. Qué bueno es Dios. En esta mañana te invito a que de corazón sincero escuches los audios que martes tras martes te estamos pasando por aquí. Y te recuerdo, no puedes solo luchar contra el pecado. Necesitas a Cristo Jesús en tu corazón como Salvador. Necesitas reconocer que Él te limpie y te perdone de tus pecados. Una vez que tú tienes plena conciencia de la existencia de Dios, que necesitas su perdón y su salvación, una vez que le confiesas a Él como Señor y Salvador de tu vida, Él viene a morar en ti por medio de tu Santo Espíritu. La lucha ya no va a ser sola. La lucha ya no va a ser solo. Ahora mora en ti el Espíritu Santo, quien te va a ir cambiando progresivamente hasta que el día en que Cristo nos llame a su presencia o venga en el arrebatamiento a llevarnos con Él, seremos totalmente transformados. Hago una oración por ti en esta mañana. Padre Señor, yo te ruego por todos los que están escuchando este audio, que tú bendigas sus vidas, que tú pongas en sus corazones el querer oír tu palabra, porque tu palabra nos dice que la fe viene por el oír tu palabra. Que los que escuchen estos audios, sus mentes y sus corazones, sean convencidos de la necesidad de salvación que ellos tienen y que su lucha no la pueden hacer sola contra el pecado, sino que necesitan de tu Santo Espíritu que los va a ayudar, así como tú nos estás ayudando a nosotros, Señor. Recibe la gloria y la honra en esta mañana,
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengas un excelente día.